orientar las actividades industriales de una manera un poco más sostenible. Aquí algunos datos de cómo ha venido evolucionando en los últimos años un poco la extracción de diferentes materiales y diferentes recursos que se utilizan en la economía, cómo la economía con el incremento poblacional y con el incremento del consumo obviamente plantea una mayor extracción de recursos. El interés de la economía circular no es frenar la extracción de recursos, sino que haya un aprovechamiento un poco más consciente de esos recursos que necesita la población y las necesidades mundiales. Uno de los temas importantes, además de que con el crecimiento económico estamos planteando un mayor consumo de recursos, es algo que aparece oculto muchas veces en todos los análisis, que no lo percibimos muy claramente, y es que detrás de consumir recursos, detrás de consumir productos, detrás de consumir materiales, también estamos consumiendo energía. Y muchas veces todos esos desperdicios que van, por ejemplo, a los rellenos sanitarios o que van a disposición final vía incineración, lo que contienen es una gran cantidad de energía acumulada que se dio durante el proceso de extracción, durante el proceso de transformación y aún durante el proceso de uso de esos productos y esos materiales. Entonces, algo que aparece oculto, que generalmente no es evidenciado en las estadísticas de consumo de recursos, de cuánto estamos utilizando en una economía determinada, es el tema energético. Y la energía pesa mucho hoy en día dentro de la problemática, no solamente ambiental, sino dentro de la problemática económica. Entonces hay que ser consciente que no es solamente un tema de consumo de recursos, de cantidad, de toneladas, de litros, de volúmenes de materiales que estamos utilizando, sino que es también un tema de la energía que va detrás de todos esos materiales, algo que llamamos técnicamente la energía embebida en los materiales. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas en relación con el tema de la industria del vestuario, en la cual muchos de los materiales son desperdiciados y esos materiales conllevan una gran cantidad de energía acumulada en su proceso productivo. La economía circular también utiliza algunos referentes en la construcción de sus bases conceptuales ligada a temas medioambientales, a temas de sostenibilidad. Particularmente en esta gráfica podemos observar lo que se considera el concepto del desacople ecológico y económico. Cómo seguir produciendo para satisfacer unas necesidades poblacionales, pero consumiendo con menos recursos, que los productos conlleven menos intensidad de material, pero también planteen menos impactos ambientales. Esto es lo que se conoce normalmente como la teoría del desacople ecológico-económico, a partir del cual se construyen muchas teorías industriales de lo que se denomina la industria verde o la economía verde o el desarrollo basado en bajo carbono, que permite entonces desacoplar intereses sociales, intereses económicos, bienestar, crecimiento económico, desacoplarlo del consumo de recursos y todo el tema de los impactos ambientales. Ahora, caracterizando el concepto de lo que es la economía circular, contrario a lo que muchas personas de una manera preliminar entienden del concepto de economía circular, con economía circular no estamos hablando una economía dirigida a recuperar desperdicios y a reintegrarlos a los sistemas productivos y a los sistemas económicos. Esa es la primera aproximación que muchas personas tienen al concepto de la economía circular, que es un tema de reciclaje, que es un tema de valorización de residuos, de aprovechar desperdicios y de reinventarlos a las cadenas económicas. Eso hace parte de la economía circular, pero no es el propósito fundamental de la economía circular. El propósito fundamental de la economía circular, y esa es su base conceptual, es partir desde el diseño. Un diseño que permita la regeneración de los materiales y que una vez usados los productos, ese diseño que haya sido concebido bajo sus propósitos regenerativos permita la recuperación de los materiales y de la energía en algunos casos, inclusive en niveles de rendimiento económico o de rendimiento productivo mucho mayores de los que tenía inicialmente. Por eso el concepto básico es que es una economía restaurativa, es una economía que pretende a partir del diseño, de un buen diseño, plantear productos que posteriormente faciliten la recuperación de los materiales y la energía y llevarlos a niveles económicos o situaciones de valor agregado un poco mejor o al menos equivalentes a las que se tenían originalmente.
La economía circular también parte de la idea de que no es solamente producir y no solamente suministrar bienes. Inclusive gran parte de las actividades que hoy en día se desarrollan en relación con temas de economía circular giran en relación con planteamientos de servicios. Y las empresas que quieran acoger conceptos de economía circular tienen que migrar un poco de la idea de simplemente producir a también incorporar conceptos de servicios, por ejemplo la retoma de ciertos materiales que el consumidor deja de utilizar. Entonces hay que cambiar en las empresas un poco la percepción de simplemente ser productor y pasar a incorporar algunas cadenas de servicio, en algunos casos logísticas inversas, que permitan la recuperación de los materiales que tenemos en el producto que alguna vez ofrecimos al mercado. La economía circular se vincula con muchos elementos y en esa nube que veíamos al principio de la charla pues vemos muchos de esos elementos, pero aquí tenemos algunos un poco más concretos y más técnicos que apoyan el concepto de la economía circular. El tema que ya hablábamos, el tema del diseño regenerativo, un diseño basado en principios de sostenibilidad, un diseño para el reciclaje, un diseño para el desensamble, eso hace parte de los elementos de apoyo de la economía circular. La economía del rendimiento obviamente sigue siendo parte del concepto de la economía circular. El concepto de la ecología industrial, que es el encadenamiento entre empresas que de un modo colaborativo utilizan materias primas que en algunos casos son desperdicios de otras empresas. El tema del biomimetismo también es otro concepto que apoya el concepto de la economía circular. Ahorita lo veremos en algunos de los principios básicos. El tema de la economía azul, esa economía que atiende hoy en día los recursos del mar y de los océanos, que trata de darle preponderancia a esos recursos, también hace parte mucho de la economía circular. Y un elemento clave es lo que denominamos el diseño cradle to cradle, o sea, el diseño de la cuna a la tumba. Perdón, de la cuna a la cuna. Es decir, volver a reincorporar esos materiales de nuevo en los sistemas de producción. Otro paradigma que plantea la economía circular es cambiar un poco el concepto de eficiencia, en el cual buscamos velocidad, en el cual buscamos rendimiento, en el cual buscamos minimización de materiales, de costos, por el concepto de eficacia. La economía circular enfatiza un poco más el tema de ser eficaz a través de procesos de metabolismo, así lo denomina la economía circular, procesos de metabolismo circular, de tal manera de que dotemos los sistemas industriales, los sistemas de producción o los sistemas de consumo de cadenas de circularidad que nos permitan recuperar esos materiales y esa energía después de las cadenas del consumo. Entonces, este es otro de los paradigmas importantes de la economía circular. La economía circular también entiende de que hay tipologías de materiales que emergen del postconsumo. Hay algunos materiales que tienen una naturaleza, por decir así, inanimada, como artificial. Por ejemplo, estamos hablando de los materiales metálicos, de algunos materiales plásticos. Esos materiales, una vez se introdujeron a la economía y que tuvieron un gasto energético muy alto para introducirse en la economía, deben de mantenerse en lo que se denomina el ciclo técnico, el ciclo en el cual materiales técnicos, por ejemplo un mineral que costó mucho extraerlo, que se gastó mucha energía en el proceso de extracción, debería no retornar al suelo, no ser llevado, por ejemplo, a un relleno sanitario, no ser eliminado en un sitio de exposición final, sino que de alguna manera debería mantenerse en los ciclos técnicos para no tener que incurrir en otros gastos energéticos asociados con la extracción del material. Entonces la economía circular señala de que algunos materiales, esos materiales que podríamos denominar inanimados, artificiales, de características metálicas, plásticos, etcétera, que costaron muchísimo sus procesos de extracción en sus materias primas, deben ser mantenidos dentro de la economía a través de ciclos técnicos, los ciclos de reciclaje del plástico, el reciclaje de los metales, etcétera, etcétera. Igualmente hay otros materiales que tienen una condición un poco más cercana a las condiciones biológicas, materiales por ejemplo como los residuos de naturaleza orgánica, los residuos que emergen por ejemplo de la alimentación o algunos lodos industriales que tienen características orgánicas, algunos materiales que pueden ser más compatibles y que esos materiales por esa naturaleza biológica pueden proporcionar un enfoque restaurativo a los recursos biológicos. Entonces, señala la economía circular que esos materiales que presentan
ese potencial biológico compatible con los sistemas ambientales, con los sistemas ecológicos, debe llevarse de nuevo al suelo. Estamos hablando de los residuos orgánicos que de alguna manera podrían ser transformados y a partir de esa transformación generar una serie de materiales que podrían convertirse en coayudantes, por ejemplo, en cultivos agrícolas, y de ahí partir una nueva economía, que es la economía básicamente ligada a los recursos biológicos, o como se conoce en el ámbito de la economía circular, la bioeconomía. La bioeconomía es lo que vemos acá en el ciclo biológico, ese ciclo verde, que es el ciclo de los materiales biológicos que tienen que reintegrarse al suelo, a los recursos ambientales, para volver a regenerar condiciones ambientales y a garantizar una sostenibilidad de los recursos ambientales. El ciclo biológico, haciendo una anotación, es un tema particularmente importante, por ejemplo, para nuestro país. Nuestro país, que está en unas condiciones en el ámbito tropical, carece de muchos elementos a nivel del suelo. La regeneración de nuestro suelo no se da como en los países septentrionales, en los cuales existen las estaciones y gracias a las estaciones los materiales biológicos participan de esos ciclos estacionales y generan algunos mecanismos de regeneración del suelo. En nuestro país, por ejemplo, en el ámbito tropical, esos mecanismos del clima no existen, esos mecanismos ambientales no existen, y de alguna manera nosotros, los seres humanos, tenemos que ayudarle a la naturaleza a regenerar sus condiciones, por ejemplo, a nivel del suelo para los cultivos. O sea, casi que podría decirse que para nuestro país es mandatorio que esos materiales biológicos que emergen de los residuos de la alimentación, que emergen de algunos procesos industriales o de algunas actividades de consumo, sean procesados y sean adaptados para poder llevarse de nuevo al suelo. O sea, el tema de la bioeconomía, el tema del ciclo biológico es particularmente importante para nuestro país. Rápidamente, una serie de principios. El primer principio que tiene la economía circular es diseñar para no generar desperdicios. Recuerden que les había dicho de que el tema básico es una economía que se fundamenta en el diseño. El punto de partida es el diseño. El punto de partida no es recuperar el material postconsumo. El punto de partida es el diseño. Desde el diseño que yo tengo que estar planeando un producto, un elemento que posterior a su uso permita la reincorporación de esos residuos. Entonces es lo que se denomina el diseño pensando en cero residuos. El principio 2 de la economía circular es generar una sociedad más resiliente, un consumo y una producción más resilientes, una diversidad de productos, de servicios, de elementos que participen en el juego económico y que eso genere un entorno social mucho más resistente frente a diferentes problemáticas de índole ambiental, de índole económico o aún desde índole social. Entonces, copiar un poco los patrones que tiene la naturaleza, de generar mucha oferta muy variada y aprovecharnos de esos conceptos de la naturaleza para crear esa resiliencia desde el punto de vista social. El principio 3 es que hay que tratar de favorecer desde el diseño los procesos que van a acompañar la generación y la producción de los productos, acompañarnos de energías lo más limpias posibles y ojalá esas energías que vienen de fuentes naturales, lo que llamamos normalmente las energías renovables, favorecer mucho eso porque de alguna manera esa energía renovable también participa de estos ciclos que hablamos ahora y particularmente del ciclo biológico en la economía circular. El principio 4 es pensar sistémicamente. Todos estos conceptos de economía circular carecen de sentido si no hay integración industrial. Lo veíamos ahora en los conceptos de apoyo a la economía circular. Si no hay conceptos, por ejemplo, como la ecología industrial, que es interrelación, es colaboración entre empresas que utilizan materias primas que para otras fueron desperdicios. Entonces es muy importante entender que mi actuación como empresa no está aislada, sino que puede darse en conjunción con proveedores, se puede dar en conjunción con los mismos consumidores. Pensar sistémicamente para conformar sistemas de economía circular en relación con mi producto o el servicio que esté desarrollando. Por último, lo que estamos enfatizando y dijimos que era prácticamente el final del principio de la economía circular es esa recuperación de materiales y energía. Los residuos que se generan después del postconsumo, en última instancia, son materia prima o insumos, o como lo dice la economía circular, comida para otros procesos, para los mismos procesos
o para otras actividades desde el punto de vista económico. O sea, era el concepto del cero desperdicio en todo el entorno económico. Aquí ya tenemos un poco más extendido los dos ciclos. Por un lado, el azul, el ciclo técnico, y por otro lado, el ciclo biológico. El ciclo técnico puede darse a través de diferentes alcances, de diferentes magnitudes, cómo cierro los circuitos, cómo cierro los ciclos de los materiales y la energía postconsumo. Por ejemplo, algunos productos, al dejar de ser usados, podrían someterse a unas actividades muy livianas de mantenimiento, y ese mantenimiento permitir la reincorporación a la economía de esos productos descartados. Digamos que eso para nosotros no es tan novedoso, porque somos una economía en la cual el mantenimiento de los objetos o de los artefactos usados permanece aún en nuestros días. Fue una actividad muy intensa en el pasado, donde pasaban de persona a persona artefactos que se dejaban de usar, se les hacía un mantenimiento y esa otra persona continuaba con el uso del material. En otros contextos, como el contexto, por ejemplo, europeo, el contexto de los países desarrollados en general, el tema mantenimiento se fue alejando con el crecimiento del consumo. Entonces, para la economía circular, volver a hacer un llamado del concepto del mantenimiento es hacer un llamado precisamente a esas economías industrializadas que abandonaron reparar televisores, reparar aparatos eléctricos, electrónicos, para volver a ingresarlos al consumo. El tema de reusar o el tema de volver a distribuir cosas que están usadas, que pueden tener un uso extendido, una cascada posterior, es otro de los ciclos que puede darse entre ese ciclo técnico. En algunos casos, reformar o remanufacturar, que desde el diseño podamos plantearle al producto la posibilidad de ser modularizado y de acuerdo a esa modularización cambiar ciertos elementos, ciertas piezas, y que eso me facilite a mí remanufacturar el producto y volverlo a introducir en el ciclo económico. Y por último, el ciclo más extendido, que es lo que llamamos normalmente el reciclaje. Por eso yo les decía ahora, el reciclaje no es el objetivo inicial de la economía circular, pero está dentro de sus objetivos, como un objetivo final dentro del ciclo técnico. El ciclo biológico en verde tiene unas dinámicas distintas, porque es el ciclo, recuerden, en el cual tratamos de que los materiales biológicos se reincorporen al suelo. Entonces, ese ciclo está dominado por procesos biológicos que nos tratan de asegurar cómo esos materiales pueden llegar al suelo y a partir de la regeneración del suelo podamos obtener biomasa que puede permitirme producción de alimentos o producción de ciertos elementos asociados a las reservas de la biomasa. Hay que tener conciencia de que entre más pequeño sea el círculo en el cual yo dé la circularidad en el modelo de la economía circular, es mucho más eficiente el concepto. Por ejemplo, el mantenimiento es mucho más eficiente que el reciclaje. El reciclaje me gasta mucha energía, el mantenimiento me gasta menos energía. Eso es lo que llamamos el poder del círculo interno. Entre más pequeños sean los círculos, mucho más eficiente es el contexto de economía circular que estamos planteando. Igualmente, en algunos casos, el poder de la circularidad prolongada, de extender la vida útil de los productos, es un tema muy importante, productos que puedan tener larga vida. La economía circular también dice que tenemos que empezar un poco a revisar esos productos que fabricamos para un uso muy corto, para unas situaciones muy cortas, y tratar de plantear productos que puedan llevarse a circularidades prolongadas. Está el tema de la cascada, que se da en ciertos productos que tienen una utilización y luego llegan a otra utilización y así sucesivamente, es lo que llamamos la utilización en cascada, que es muy importante en la economía circular. Y también en lo que hemos enfatizado mucho en la charla, el poder del diseño. Todo parte del diseño, de diseñar con productos no tóxicos, de diseñar para el desensamble, de diseñar para volver a tener el producto en unas mejores condiciones o que los materiales adquieran un mayor valor agregado. Rápidamente, para que ustedes tengan un contexto, las bases ya metodológicas mediante las cuales, digamos, a nivel de una empresa podríamos acometer los ejercicios de economía circular. Hay un concepto clave que es el ciclo de vida. Hay que mirar el ciclo de vida del producto desde que es conceptualizado, desde que pensamos sus materias primas, sus insumos,
desde que planificamos su proceso productivo, desde que pensamos todo su esquema de distribución de logística, pasando por el uso, pasando por el postconsumo. Hay que entender desde el diseño qué pasa en todas esas etapas y qué compromisos de sostenibilidad tiene mi producto en todas esas etapas. Muchos productos, por ejemplo, no tienen compromisos en las etapas iniciales de materias primas, de producción, y encontramos que esos compromisos ambientales o de sostenibilidad están principalmente localizados al final, cuando ya el producto deja de ser utilizado. Otro elemento conceptual importante, bueno, antes de que pasemos a ese otro, este es, por ejemplo, un promedio de lo que sucede en la industria del vestuario en términos del ciclo de vida, pensando en dos impactos ambientales, uno el tema de cambio climático, que es básicamente CO2, y el otro tema es el agua. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo en términos de huella de carbono, que llamamos el tema de cambio climático, el tema de CO2, hay diversas actividades que hacen contribuciones significativas desde el punto de vista de cambio climático. El transporte es uno de ellos, la logística, el transporte, cómo hacemos toda la distribución de nuestros productos, eso tiene que ver mucho en temas de emisiones de gases de efecto invernadero. Y como lo vemos en la franja un poco más clara, que hace referencia al consumo de agua, pues obviamente la producción de la fibra es la que más manifiesta en todo el ciclo de vida los temas de huella hídrica, de compromiso del vestuario en relación con esa problemática ambiental. También uno de los principios metodológicos que tiene la economía circular es pensar nuevos materiales y ojalá esos materiales que están ligados con la bioeconomía. Este es un ejemplo de materiales estudiados a partir de procesos inclusive alimenticios que generan una serie de desperdicios que posteriormente esos desperdicios son transformados y que son de nuevo llevados a la industria del vestuario, como lo podemos ver a la derecha de ustedes. Es decir, a partir de estos elementos que se presentan a la izquierda, que son simplemente desperdicios que quedaron de procesos alimenticios, de producción de bebidas, cómo esos materiales son transformados en digamos, una serie de películas que pueden ser de nuevo utilizadas en la industria de la confección. Ya para terminar, pues algunos ejemplos de cómo se ha venido incorporando este concepto de la economía circular en el contexto de la industria del vestuario. La Fundación Ellen MacArthur ha sido la gran promotora a nivel mundial del concepto de economía circular. Prácticamente ha auspiciado desde su seno todo el estudio de la economía circular en diferentes contextos, en la industria metalmecánica, en la industria química, en la industria de alimentos, y obviamente hay un capítulo dedicado al tema en el contexto de lo textil, de la industria textil. Y detrás de todo eso hay una serie de marcas importantes que auspician, que soportan las investigaciones y los desarrollos. Esta es la representación de un documento que ustedes pueden encontrar donde se habla de un panorama general de la economía circular y algunas de las cosas que les voy a mostrar acá tienen que ver con algo condensado en estos documentos. Por ejemplo, una de las cosas que encontramos en este documento en relación con el tema de economía circular es esto, es cómo se llama la atención que a pesar de que se ha dado un crecimiento de la población mundial y que de alguna manera el volumen de ventas de prendas, de vestuarios se ha incrementado y prácticamente se ha duplicado entre el año 2000 y el año 2015, la utilización de la prenda viene reduciéndose dramáticamente, como lo vemos en la línea clara, en ese gráfico. En la medida de que hay crecimiento del Producto Interno Bruto, en la medida que hay crecimiento en las ventas de vestuario, la utilización de la prenda es cada vez menos extensa. Entonces, ese es uno de los llamados de atención que hace la economía circular, de que esta industria particularmente es muy importante para el tema de la economía circular. Ya las personas descartan esos materiales, esos productos, más rápidamente de lo que sucedía hace algunos años. Otra cuestión importante, y yo diría muy significativa, es este diagrama que encontramos acá, donde están las estadísticas de todo lo que significa el consumo a nivel global de materiales y energía, todo lo que significa la generación de desperdicios por parte de la industria del vestuario. Pero hay una serie de cosas muy dramáticas. Por ejemplo, muy dramático el tema de que el 75% de los materiales van a los rellenos sanitarios. El 75%. Y algo muy dramático es que hay 0.5 millones de toneladas que van como microfibras a los cuerpos de agua, a alterar las condiciones, por ejemplo, de los océanos. Estas cifras son bien importantes y llaman la atención de la importancia del concepto de la economía circular
circular dentro de la industria del vestuario. También en este documento pueden encontrar estadísticas de lo que está significando hoy en día el consumo de recursos, dónde están los impactos ambientales, dónde, por ejemplo, hay que trabajar para perfeccionar ese ciclo de vida. Hoy en día, por ejemplo, se habla con bastante insistencia de cómo hay que revisar las sustancias químicas de los procesos, por ejemplo, de tinción o de los procesos de acabado de las fibras o de los procesos de acabado de las telas textiles. Y aquí, ya para terminar, algunos ejemplos de aplicaciones del concepto de la economía circular. Por ejemplo, el primero tiene que ver con sistemas en los cuales grupos de consumidores se afilian como una especie de club y comparten las prendas. Simplemente tienen la posibilidad de compartir X número de prendas en el mes. Entonces, dependiendo de la membresía que paga esa persona, tiene la posibilidad de compartir. Es como si tuviéramos un closet o un vestier para un club de personas que se asocian para compartir sus diferentes prendas. Igualmente hay clientes, hay espacios de economía circular y de vestuario en los cuales los clientes alquilan las prendas, algo que conocemos, por ejemplo, con prendas para fiestas, como lo vemos en nuestro medio. También hay clientes que se afilian a clubes muy selectos, en los cuales básicamente ellos adquieren o alquilan prendas de alto estándar, casi que personalizadas, y que posteriormente ellos devuelven, y de alguna manera el proveedor plantea unas modificaciones para que vuelvan a ser casi que personalizadas. Y por último, lo más convencional de lo cual estamos hablando en temas de economía circular es todo ese tema de comprar la prenda usada. Entonces, en el mundo vienen dándose bastantes iniciativas, aquí pues apenas cuatro iniciativas de cómo instrumentar todo este concepto de la economía circular asociado con temas de consumo. Pero igualmente hay economía circular, hay muchos ejemplos de economía circular ligada al proceso productivo, a las actividades industriales como tales. Bueno, muchísimas gracias.